A continuación daremos inicio a nuestro conversatorio. Quiero pedirles el favor a nuestros panelistas invitados y a nuestra moderadora que nos acompañen aquí en la plataforma. En esta oportunidad quisimos invitar a Andrea Escobar, directora de la publicación Semana Educación, para moderar este conversatorio. Andrea Escobar es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, con especializaciones en Psicología de Consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y Mercadeo Estratégico del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Actualmente es la directora de la revista Semana Educación, publicación impresa y digital, y lidera el evento Cumbre Líderes por la Educación. Andrea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y el panel está conformado por dos invitados especiales: el padre Francisco de Rú Rengifo, sacerdote de la Compañía de Jesús, estudió filosofía y letras en la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de maestría en filosofía y economía en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, respectivamente. Es doctor en economía de la Universidad de la Sorbona en París y doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. También nos acompaña el doctor Carlos Ignacio Gallego Palacio. Él es ingeniero civil y máster en Administración de Empresas de la Universidad EAFIT, con estudios en logística y estrategia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, gerencia social en Harvard y management y mercadeo en Kellogg School of Management. Actualmente es el presidente del Grupo Nutresa y miembro de las juntas directivas del Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo Argos, Andi, Fundación Suramericana, Corporación Pueblo de los Niños, Hospital Pablo Tobón Uribe y Consejo Superior de la Universidad EAFIT. Los dejo en compañía de Andrea Escobar. Buenas noches, mil gracias por la presentación. Estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo pues con estas dos personas tan fantásticas que hacen tanto por nuestro país. Un poquito de historia corta. Cuando Roberto me visitó y me dice, mira, es que tenemos una norma, la primera reacción es como, ¿una norma? Sí, cultura de paz, pero ¿cómo así? ¿Y eso cómo me mide? Pero un momentico. Y empezamos a hablar y me empieza a contar. Yo digo, momentico, pues yo soy la de educación, pues yo no soy revista Dinero, yo soy la de Semana Educación. Y empezamos a hablar y me empiezan a explicar la norma, luego Marta me visita y me la presenta completa, me leo el documento, empecé a atar cabos y dije, claro, es que pues este país todo el mundo habla del posacuerdo, de la paz, tenemos que cambiar, tenemos que desescalarnos, tenemos que resignificarnos, tenemos que construir tejido. Y me di cuenta cómo todos estamos conversando de lo mismo, pero cómo necesitamos empezar a pasar a las acciones concretas, cómo necesitamos empezar a volver tangible lo intangible. Y cuando nos hablan de paz, más allá de un acuerdo, ¿qué significa? ¿Cómo lo significamos en nuestra vida? Y cómo empezamos a construir. Entonces, esta invitación para mí ha sido todo un privilegio porque es una manera de empezar a volver tangible aquello que la sociedad, el país nos está pidiendo a gritos, y es cómo empezamos a construir una cultura de paz, cómo empezamos a conversar. Entonces, aquí ya no hablo yo más. Vamos a darle la palabra a estas dos personas tan maravillosas que me acompañan. Y escuchando las ponencias de cada uno de ustedes, me surgieron varias cosas impresionantes. A Sandra le quiero dar las gracias por inspirarnos. Creo que nos movilizaste a un plano y es verdad, todos estamos aportando y nos vamos moviendo. Y ahorita nos mencionabas la palabra, Roberto, humanización, y el video lo repetía y lo repetía, la humanización. Entonces arranquemos por ahí. ¿Qué es esto de humanizar una organización y cuál es este rol y cuál es este reto que implica para una organización? Carlos Ignacio, le voy a dar la palabra a usted primero. ¿Cuál es este reto que implica para una organización aplicar una norma como esto? ¿Esto qué le va a suponer a una organización? Bueno, sí, ya sí. Bueno, primero que todo, buenas noches. Un agradecimiento a la universidad, al padre rector, al equipo directivo, a Paz País, al ICONTEC,
Para mí es un honor estar acá. Tenemos pues con una moderadora de lujo y con el padre de Ru, que es un testimonio de lo que es la paz, que le ha dedicado la vida entera y al que tenemos mucho que aprenderle. Yo quisiera arrancar por decir que cuando se habla de organizaciones, la gente a veces piensa como en cosas muy abstractas, y finalmente las organizaciones son una red de personas, son las personas que hay detrás. Una organización no es algo material, no es un edificio, no es una marca. Una organización son personas que colaboran, que interactúan para lograr un objetivo, y que necesariamente, si uno piensa en la empresa extendida, se conectan con todo su grupo relacionado, se conectan con la sociedad completa. Entonces la organización entendida así se ve expuesta a todos los conflictos que hay en la sociedad, a todos. Para una organización, yo diría que cuando uno se enfrenta a una norma de estas, que es una norma de empresa, es una norma voluntaria, la primera aproximación que surge es, bueno, ¿y yo por qué? ¿Por qué me voy a exponer a esto? Y hay como dos posibles respuestas. ¿Sí? Yo puedo dar la primera, que es muy sencilla y muy contundente, porque es lo correcto, porque éticamente eso es lo que hay que hacer. Y en las empresas todos los días estamos pensando qué puede tener mi empresa que sea algo superior y que se enganche uno de una manera tan profunda que aunque tuviéramos un año muy malo, todos quisiéramos trabajar ahí y lo hiciéramos motivados y con orgullo. En el caso de Nutresa le hemos pensado mucho a eso porque lo vivíamos, pero tratamos de escribirlo y lo encontramos. Y en el caso nuestro, ese propósito superior, decimos que es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Ese es nuestro propósito superior. Entonces, cuando tú me dices, bueno, ¿por qué una empresa se le mide a eso? Porque coincide exactamente con el propósito superior. Pero al que no la vea por ese lado, me voy a ir por el lado como pragmático. Y es bueno, está estadísticamente comprobado que las empresas que tengan una capacidad que se llama sostenibilidad corporativa tienen mayor probabilidad de existir en el futuro y generar valor. Está probado. O sea, hay regresiones y se ve quien lo hace bien en sostenibilidad corporativa en el largo plazo, cómo es su generación de valor y cómo es su perdurabilidad. En el caso de Nutresa, vemos esa capacidad exactamente como esa capacidad de existir, ser exitoso, a partir de identificar y gestionar unos riesgos y oportunidades en lo económico, lo social y lo ambiental. Y lo gestionamos, como mencionaba ahora el video, con un sistema de gestión de desarrollo sostenible, donde nosotros, cuando uno como persona quiere que el mundo sea mejor, siempre arranca por reconocer al otro. En las empresas también existe el otro. El otro en las empresas se llama grupos relacionados. Entonces uno arranca por decir, bueno, ¿yo con quién me relaciono? ¿Y cuáles son sus expectativas y sus necesidades? Eso lo combino con nuestra matriz de riesgos y oportunidades y fijo unas prioridades. Y esas prioridades las cruzamos con unos objetivos que son de la humanidad, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Formulamos unos planes, los ejecutamos, le hacemos seguimiento en un ciclo permanente PHBA. ¿Qué ocurre? Cuando fijamos la prioridad, hay una prioridad que se llama actuar íntegramente. Y actuar íntegramente coincide con el objetivo 16 de desarrollo sostenible, que se llama paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces fíjense qué bonito, porque uno se arranca por los principios, llega, pero si arranca por lo pragmático, vuelve y llega. ¿Es un reto gigante? Sí, porque exige autocrítica,
exige gestionar eso no de manera puntual, no porque al presidente le gustó, sino porque es de verdad un compromiso de todos. Exige medirse, exige que lo miren desde afuera y uno se exponga a que se vea no solo en lo que es bueno, sino que se vea todo lo que tiene por hacer. Hay otro reto gigante, y es que a veces la tarea dentro de la empresa es muy fácil, pero resulta que la cadena de valor no depende solo de uno. Entonces, cuando hay que no solo mejorar lo que depende de mí, sino acompañar al otro para que él también mejore, eso es todavía mucho más difícil, porque hay que hacerlo respetándolo, desde sus capacidades, desde su cultura, y eso exige unos liderazgos muy distintos. Padre, yo lo escuchaba ahorita cuando usted veía el video y decía qué importante esto, y tomó atenta nota de cada una de las palabras. Yo quisiera preguntarle para usted, ¿cuál es el impacto más allá de la organización para la sociedad de un esfuerzo como el que estamos viendo hoy, que nos están compartiendo hoy? Gracias, Andrea. Igualmente, lo primero que quisiera decir es que me siento muy emocionado. Me siento muy emocionado, muy conmovido como jesuita y como javeriano de ver esta decisión de la universidad al lado de Icontec y al lado de Colombia, de Paz País. Gracias por lo que está aconteciendo aquí en esta noche. Yo creo que esto es único y se los puedo decir, esto es único a nivel mundial. Esta decisión de establecer una norma técnica para garantizar una transformación cultural al interior de la gestión empresarial para contribuir a la paz de un país, y que se va no solamente al interior de la empresa, que me parece extraordinario, y toca todos los elementos hondos de la empresa, sino que además tiene el coraje de mirar esta cosa tan difícil para nosotros en Colombia, los posacuerdos, que se convierten en un debate para todos nosotros. Y me impresiona profundamente, y francamente pues me siento muy contento de poder estar aquí con Carlos Ignacio Gallego, porque lo que Carlos Ignacio acaba de decir vale no solamente porque Nutresa lo tenga, sino por el liderazgo que Carlos Ignacio le imprime. Carlos Ignacio lo vive, y por lo mismo también muy agradecido con el padre rector, con Jorge Humberto y con Héctor Arango, que me invitó a que pudiésemos estar aquí esta noche. ¿Qué es lo que yo siento en esto? En medio de estas enormes complejidades de la paz en el país, esta mañana yo estaba hablando con Ecopetrol, y después cuando hablemos de la Comisión de la Verdad les cuento por qué. ¿Qué significa esto? Pues por lo menos con la pregunta tuya con respecto al país, es realmente encontrarnos con unas empresas que de pronto, quizás decir de pronto es una exageración, hay gente que hace rato en las empresas colombianas están haciendo esto, pero pasar esto ya a una norma técnica es de un valor extraordinario, y dar un certificado de los que tienen el coraje de irse hasta allá. Pero es realmente ver que son unas empresas que se bajan de la gradería. Uno puede ver el partido de fútbol de lo que está pasando en Colombia allá abajo, y desde la gradería comenzar a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y quiénes cometen fouls y quiénes están en posición incorrecta, y es muy sabroso. Esos que están haciendo allá la paz y que están trabajando, y la cantidad de líos en que se meten, pero estas son empresas que se bajan de la gradería y se meten en el partido, se meten en la cancha, y entonces se dan cuenta de lo que es meterse dentro del conflicto. Meterse en la cancha es meterse en el conflicto, es comenzar la cosa, y no es fácil ya. Y cuando ustedes dicen queremos hacerlo, queremos una gerencia que comprenda las dificultades y las pequeñas tensiones y dificultades internas, pero queremos estar en el país, estamos ante realidades muy serias. Pero además hay una cosa muy valiosa, que comienzan por mirarse a sí mismas. Esto es importantísimo, porque uno generalmente en estas cosas del conflicto siempre entra pensando
a ver quiénes son los malos y que están haciendo mal aquí en Colombia. ¿Quiénes son los que ponen los problemas? ¿Quiénes son los que han originado esta barbarie de 8 millones de víctimas? ¿Quiénes son los que tienen la culpa o los que tienen las responsabilidades? Pero por ahí uno no llega muy lejos. Uno llega lejos cuando uno comienza a preguntarse, yo, como persona, ¿qué responsabilidad tengo en lo que ha pasado aquí? Por las cosas que he hecho y quizás más por las que he dejado de hacer. Y aquí de lo más bello, yo como empresa, como sujeto público, como persona jurídica, como gran jugador que son las empresas grandes en este país, ¿yo qué he hecho? ¿Y qué tengo que reformarme a mí mismo para realmente contribuir, por empezar por cambiarme a mí mismo? Y esto creo que produce un efecto extraordinario en Colombia. Y me impacta mucho ver que lograron esta alianza, universidad, y Contec, Paz País, para irse hasta allá, y por eso estoy muy conmovido. Qué maravilla. Y en esa conversación, cuando empezamos a hablar de ese yo, cómo me reconozco yo que tengo una porción de responsabilidad, Carlos Ignacio, ¿cuáles son esas competencias o ese liderazgo que se requeriría entonces en una organización? Porque cuando uno lee la propuesta de la norma, pues el compromiso de los líderes tiene que ser no al 100, creo yo, al 300%. Y usted lo mencionaba ahorita, ¿cómo podemos hacerlo esto? Palabras textuales, la sostenibilidad corporativa. ¿Cuáles serían esas competencias ahora que habría que empezar a buscar en estos líderes y en las personas en la organización? Andrea, a ver, primero que todo, cuando uno se pone a ver qué hace un líder, que a veces es una cosa tan difícil, yo sostengo que un líder hace básicamente 4 cosas, solo 4 cosas. Y ahora voy a arrancar por eso y llego a las competencias. Yo creo que un líder lo que hace es acompañar el desarrollo de otros, primero que todo, construir confianza, buscar un propósito que permanentemente enganche a toda la organización y mantener viva la esperanza. Eso es lo que yo creo que hace un líder. Si tú me preguntas, bueno, ¿eso cuadra con la norma? Yo te digo 100%, 100%. Cuando ya entramos a hablar de competencias más profundamente, en nuestro caso, en Grupo Nutresa hicimos un ejercicio hace varios años, aún antes de que se firmara el fin del conflicto, y fue que nos sentamos a pensar exactamente lo que estás preguntando. ¿Cuáles competencias necesita Grupo Nutresa para llegar a ser lo que quiere ser? Que de una vez hay que decir que eso que quiere ser está conectado con la sociedad. Y llegamos a lo que nosotros llamamos talentos Nutresa, que son 4 competencias que esperamos que tenga todo el mundo y 3 que esperamos que tenga todo el que tenga personas a cargo. No las voy a mencionar las 7 porque se vuelve muy largo, pero te voy a decir que dentro de las 2 que debe tener cualquier persona que trabaje en Nutresa, una se llama sentido colectivo, y es que uno siempre tiene que pensar en el otro, siempre tiene que pensar en el otro. Y otra de esas 4 se llama desarrollo de sí mismo y del otro. Cuando uno arranca por ahí y arranca por el respeto y por el reconocimiento del otro, yo diría que una gran parte de la tarea está hecha, porque mucho del conflicto que nosotros tenemos está en el desconocimiento del otro, en el extremo, en el egoísmo, en desconocer las expectativas y las necesidades del otro. Y cuando me voy a los jefes, una de las 3 se llama visión sostenible, y es que yo siempre, cuando tome una decisión de hacer algo o de no hacerlo, tengo que pensar no solo en lo económico, sino en los efectos que eso que yo hago tiene sobre lo ambiental y sobre lo social. Entonces, en resumen, yo diría que el liderazgo que se necesita tiene que acompañar el desarrollo de otros. De nuevo, tiene que construir confianza,
tiene que buscar propósitos superiores que nos unan. Y en Colombia, lo voy a decir como una autocrítica, para nosotros todavía es muy difícil construir propósitos comunes de país. O sea, estamos muy fragmentados en los propósitos. Y por último, la esperanza, que yo ahora te definía que era esperanza. Yo decía que la esperanza es la suma de sueños, ganas y caminos. Sueños, ganas y caminos. Y uno en una organización mantiene viva la esperanza. Y en talentos te los aterrizo, reconocer al otro, preocuparme no solo por crecer, sino porque el otro crezca. Y pensar siempre, cuando yo hago algo o no lo hago, ¿qué pasa? No solo en lo económico, sino en lo social y en lo ambiental. Ahí está. ¿Quisiera agregar usted algo ahí? Pues yo creo que no creo que pueda, que pueda dejar ahí. No creo, realmente. Cuando estaba leyendo acerca de la norma, el eje número 4, el apoyo en la implementación de los acuerdos de paz, ustedes aquí me ven con un montón de papeles porque ando con la norma. Entonces, me sorprendió y una de las preguntas que yo hacía es apoyo a la implementación de los acuerdos de paz. Ese es uno de los ejes que tiene la norma. Entonces, yo se los voy a leer cómo lo desagregan para llegar a la pregunta, padre. Un enfoque territorial, no se limita solo a la contratación, implica recursos y seguimientos, pertinencia frente al qué hacer y conocer el contexto. En su experiencia y en lo que usted ha trabajado por este país alrededor de la paz y ahora en el ejercicio de la comisión, ¿qué significa que una empresa decida volver a sacar la verdad, contar la verdad, comprometerse a estos acuerdos? ¿Qué les supone para usted a una organización? Bueno, espero no salirme del tema con esa pregunta tan amplia, pero es que la pregunta es sobre la empresa y la verdad. Y ustedes comprenderán que a quienes nos han puesto en esta comisión, si alguna cosa tenemos clara es que nosotros no podemos pretender tener la verdad de los colombianos. Y si alguna cosa tenemos que contribuir a hacer es en alguna forma a trabajar como parteros de una verdad que emerja de los colombianos, que tengamos el coraje en las instituciones, en las empresas, en las universidades, ojalá también en los partidos políticos. ¿Qué fue lo que nos pasó para que nos viésemos involucrados en un conflicto tan complejo y tan difícil? Y esto tiene que salir evidentemente de las mismas empresas. Yo no puedo decirle a Nutresa cuál es la verdad de Nutresa durante los años del conflicto, ni podemos decirle a Ecopetrol cuál fue la verdad de Ecopetrol durante los años del conflicto. Solo Ecopetrol puede contarlo y decirlo y hacerse la lectura sobre sí mismo y explicar lo que le pasó en el conflicto, los aciertos que tuvo, las dificultades que tuvo, los momentos en que, para poner el caso de Ecopetrol, en que fue victimizada, los millones de barriles de petróleo que quedaron regados en el país y las tuberías rotas y las torres despedazadas, y también preguntarse por sus responsabilidades, hasta dónde Ecopetrol como ella, pero leída por ella misma, puede reconocer que por lo menos falló en cosas que hubiera podido hacer en los territorios y no hizo, para contribuir a que el conflicto fuera menos en el país, o llegó a cometer errores que posiblemente sin pretenderlo produjeron efectos que les hicieron daño a otros, que es el problema tan difícil del desarrollo sin daño, pero en el que todos estamos metidos. Meternos en esta verdad es evidentemente una contribución extraordinaria para la paz de Colombia. Nosotros le tenemos mucho miedo a la verdad, todos. Uno tiene miedo a la verdad de sí mismo, todos tenemos miedo a ser completamente transparentes, y esto de llamar a la verdad, a la construcción de la verdad, es una invitación pero no solamente a contar cada uno de nosotros la explicación de lo que nos pasó, sino aceptar que otros te digan en la explicación que estás dando, se te quedan por fuera otros datos que te conciernen y en que otros se vieron
sufrieron por la forma como tú estabas procediendo. ¿Por qué no incorporas eso en tu explicación? Si lográsemos avanzar hacia allá y entrásemos en un diálogo entre los colombianos acerca de la realidad vivida, pero en este propósito, que es lo bello de este proyecto, no para que de esta búsqueda de la verdad saltemos a nuevas animadversiones, a nuevos señalamientos, a nuevas culpabilidades, a acrecentar la polarización, sino a reconocer que esta es la realidad de lo que nos ha pasado en medio de una guerra que tuvo mucho de irracional, y cómo vamos a construir juntos hacia adelante, porque nos necesitamos los unos a los otros. Y entonces sí pueden emerger desde las empresas. Mire, a nosotros nos piden que demos recomendaciones para todo el país sobre cómo avanzar hacia adelante para que no haya repetición. Eso lo pueden decir los empresarios mucho mejor desde dentro de las empresas, y lo pueden decir las universidades, y lo pueden decir los centros de pensamiento. Y lo interesante de este proceso es que uno siente el país desde su mundo empresarial avanzando hacia allá. Y en ese sentido, de este mundo empresarial avanzando hacia contar, pareciera que la norma pudiera aportar a este camino para contar la verdad. Desde su visión, ¿qué tanto el sector empresarial está listo para asumir este reto? Y Andrea, a ver, yo coincido conceptualmente con lo que el padre de Ru mencionaba. Realmente tuvimos 50 años de una violencia terrible, donde desde mi punto de vista perdimos todos. Cuando uno trata es como que hubiéramos visto una película y cada uno cuenta la película desde su visual, desde el lente que tiene. Pero en lo empresarial, una de las cosas de las que más hablamos ahora, que la innovación es tan importante, es aprender del error. Y tratamos, cuando nos equivocamos, de construir sobre ese error para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y yo sí creo que atrevernos a escuchar eso que pasó, no con ánimo revanchista ni de venganza, sino de aprender para construir sobre eso, debe enriquecer esta sociedad. Y yo creo que lo más valioso de esta comisión que el padre preside es que como sociedad podamos aprender. Quisiera además añadir que cuando uno habla de empresarios en Colombia, donde todos queremos tener una empresa propia, yo digo que es una palabra muy amplia, y yo digo, es que en Colombia yo creo que hay 50 millones de empresarios, porque todos o somos empleados o queremos tener un negocio. Entonces hacer un promedio ahí es muy difícil, pero creo que el solo ejercicio de mirar hacia adentro y de hacerse ese examen es valioso. Yo ahora mencionaba el sistema de gestión de sostenibilidad y quería hacer una anotación. La sostenibilidad se mide. Tal vez una de las formas más serias de medición de la sostenibilidad corporativa son los índices de sostenibilidad de Dow Jones, que tiene indicadores en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Mide 26 variables. Una de las 26 es gestión de los derechos humanos. Y quiero contar cómo la mide el Dow Jones. Dice, número 1, ¿usted está comprometido, sí o no, a trabajar eso? Número 2, usted ya hizo una debida diligencia. Y debida diligencia es como el autoexamen de conciencia. Es usted ya miró hacia adentro y se dio cuenta en dónde está parado, dónde lo hace bien y dónde le falta. Número 3, usted hace un assessment, es decir, usted hace gestión sobre eso y se mira más de una vez. Y número 4, usted se atreve a contar cómo le fue. Digo, ese ejercicio no es el ejercicio, digamos, de la comisión, es el ejercicio que todos los que asumen eso con seriedad están haciendo. Entonces yo sí creo que hay una fuente
digamos, de contraste para uno darse cuenta que puede aprender y que puede mejorar. Y yo creo que todos tenemos que aprender. Es más, todos, y estoy hablando, no todas las empresas, todos, porque las mismas preguntas se las debería hacer cada uno de los que está sentado en el salón, y yo me las hago. O sea, yo me pregunto si Carlos Ignacio en el pasado hizo lo que tenía que hacer, y si encuentro brechas, trato de llenarlas. Porque este tema es de la sociedad completa. A las empresas nos cabe como actores sociales, pero le cabe a todo, le cabe a la universidad, le cabe a la iglesia, le cabe a los sindicatos, te cabe a ti en Semana de Educación. Cada uno tiene que hacerse esas preguntas. Entonces yo sí creo que hay apertura y creo que es mejor hacerlo por iniciativa propia a que el día de mañana un grupo relacionado te haga la pregunta, diga, ¿tú cómo estás en eso? Incluso el Dow Jones es una medida que tiene que ver con finanzas, o sea, eso se lo inventaron unos señores que querían no solamente saber si uno ganaba plata, sino esa empresa fuera de dar un retorno económico de cara a la sociedad, ¿qué? ¿Sí? Porque hay gente que quiere no solo lo económico, sino también lo social y lo ambiental. Pero pareciera que al final estamos todos caminando a la unión de las dos cosas. Nos hemos ido dando cuenta poco que quedarnos solo con el resultado económico, si en el proceso no hay realmente una intervención social que movilice, pues no será sostenible en el tiempo. El año pasado, en un ejercicio de capacidades para la paz, estuvo Jean-Paul Lederach, tuve la fortuna de escucharlo, y le quiero leer algo, un quote de él, y decía, hay que actuar un poco más desde el centro de las regiones. Colombia necesita cambiar su cultura y pensamiento para aprender a caminar con sus narrativas y tener una visión de futuro. En ese camino es necesario el respeto, el entendimiento y la dignidad. Cuanto más deseemos que la gente nos respete, debemos ofrecer respeto. El camino es largo, pero vale la pena caminarlo. ¿Cómo seguir promoviendo esto? ¿Cómo hacer que a la sociedad en general y todos entendamos lo que acaba de mencionar Carlos Ignacio, que hay una intención, pero cómo promover que esa intención se empiece a convertir en acciones? ¿Qué necesitamos hacer? A ver, Andrea, algunas pocas cosas. Bueno, Carlos Ignacio nos ha dicho ya 2 veces que uno de los elementos importantes en un liderazgo empresarial es tener una causa grande e invitar a los demás a una causa mayor. Y por supuesto, una primera cosa, tanto para las personas como para las empresas, es que la causa sea más grande que la empresa, que la causa sea más grande que nuestras empresas, que nuestras universidades, que nuestros partidos políticos, que nuestras iglesias. La causa tiene que ser realmente mucho más grande. Y aquí estamos hablando pues de las grandes apuestas por las que vale la pena vivir y vale la pena convocar. Una segunda cosa a la que hace referencia ese pensamiento de Lederach, pero también que está en la norma técnica, es la referencia a los territorios, que es una cosa muy, muy seria en el proceso de paz colombiano. Qué bueno que las empresas comprendieran que cuando entran en un territorio, llámese la zona cafetera, o llámese el oriente antioqueño, o llámese el Magdalena Medio, o llámese Nariño, lo primero y lo más importante es elevar el valor de la región, no acrecentar el valor de lo que la empresa consigue en el territorio, sino acrecentar el valor regional. Por supuesto, el primer elemento del valor regional es la educación, pero es también el medio ambiente, es el capital social. Si eso se produce, si usted comienza a hacer que suba, es como subiendo el agua en un recipiente, ¿verdad? Si usted eleva el valor regional, en lugar de extraer el valor de la región, que es una cosa muy complicada, de apropiarse de la región para sacar el valor de ahí, no sé, llevárselo a los accionistas que viven en otras partes, o cosa parecida, sino si usted eleva el valor regional, finalmente sus accionistas van a ser los que más ganen, porque la empresa finalmente va a ser la más
fortificada. Ahí sí que vale eso de cuánto aprovecharás en toda cosa que incluso te sirve, cuanto más saliere de tu propio interés, que es algo por allá de la espiritualidad ignaciana, ¿verdad? No se busquen tanto a ustedes mismos y verán que van a conseguir muchísima más capacidad empresarial y mucho más valor finalmente. Y luego hay una tercera cosa en ese pensamiento, y es el respeto a las personas. También está aquí en primer plano. Creo y sí quisiera decir una cosa al interior de las empresas, y es del espíritu de esta norma. Ojalá en el cumplimiento de esta norma se llegara a sentir muy profundamente que igual respeto se merece la señora que sirve los tintos que el gerente de la empresa. O dicho de otra manera, que el gerente de la empresa no tiene nada más en dignidad de lo que tiene la servidora de tintos. Nada. Usted por estar arriba de gerente y por ganarse, aquí en Colombia a veces eso es muy alto, 30 veces más de lo que se gana la persona que está sirviendo los tintos, eso no le da a usted más valor humano. Nada, nada. Y el trato debe ser en eso absolutamente horizontal. Nadie tiene más valor por ser presidente de una empresa o nada. Y eso es una cosa muy importante, porque en Colombia estas diferencias de pensar que hay gente que es más gente que otra, porque gana más plata, porque tiene más títulos, esto es una cosa muy delicada en la cultura del país y hay que vivirlo desde dentro de la empresa. Obvio, en la empresa hay una jerarquía y unas responsabilidades de servicio que hay que respetarlas, o si no la empresa no funciona. En la empresa hay unas responsabilidades que hay que manejarlas, cada uno tiene su puesto y si no las cosas no andan, pero no más dignidad, no más dignidad. Y por eso es tan delicado en la estructura interna de la empresa que el gerente comprenda que él esté en el mismo piso humano que el chofer, con quien se sienta para que el chofer lo conduzca a un lugar. Si esto no se pone con claridad, las cosas se oscurecen profundamente. Otra cosa es que cuando se trata de responsabilidades y de rumbos, es decir, cada uno tiene un cargo y esos cargos obviamente que están estructurados al interior, porque si no las cosas no funcionan, pero son cargos de servicio. Y que creo que de una lo que nos ha compartido Carlos Ignacio es el reconocer al otro, supone entender y hacer el trato desde la dignidad que merecemos en el trato cada uno de dos seres humanos que construimos la sociedad. ¿Cómo empezamos a desmontarnos del usted no sabe quién soy yo? Lo hablábamos hace un rato. Si nos desmontamos del usted no sabe quién soy yo, muy probablemente podemos comprender cuál es el rol, cuál es el dolor que hay detrás de cada historia y por qué ha llegado en el punto donde está. Y ahí tengo una pregunta para los dos, empezando ya a cerrar este ejercicio y este mensaje, y es ¿cómo lograr e invitar a esa reflexión? Les voy a hablar desde lo que yo hago. Yo tengo una misión desde Semana de Educación y la repito en todas, creo que las ediciones de la revista, ya donde me invitan, porque creo que esa es la manera de hacer el cambio, y es ¿cómo logramos que la formación de nuestros niños y nuestras niñas, de los jóvenes de este país, propenda por una formación integral? Entonces cuando me dicen, ¿pero cómo así? ¿Qué significa integral? No basta con formar en las competencias duras, no basta con formar en el oficio. Hay que empezar a entender que eso no es nuevo, eso no me lo inventé yo. ¿Cómo formamos al ser? ¿Cómo formamos en las competencias del siglo XXI? ¿Cómo nos vamos si nos vamos a los objetivos de desarrollo sostenible, cómo logramos dentro de esos objetivos que dice que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que ser un ser social comprometido en el bienestar? ¿Cómo logramos esa formación? Entonces ahí, en esa misión, y que de hecho el plan decenal la propone, cómo formar ciudadanos con pensamiento crítico, que se autorregulen, emprendedores, todos queremos ser emprendedores, como hace unos años era el independiente, hoy en día es el emprendedor. ¿Cómo lograr esa formación integral? Entonces, quiero hacerle esa pregunta a ustedes dos. ¿Cómo lograr esa formación integral? ¿Cómo
transmitir ese mensaje para que desde la academia pase y sea tangible, pero las organizaciones, que usted ya no lo ha dicho de distintas maneras, es el propósito y la misión, pero para lograr que pase, no todas tienen ni el presupuesto, porque esto exige un tema de recursos, ni el compromiso, pero en esos diferentes niveles, ¿cómo logramos que pase? ¿Cuál es ese primer paso o esos siguientes pasos? Esto es un primer paso, pero ¿cuál sería ese siguiente paso para lograr esa visión integral del ser como colombianos que nos permita seguir este camino sostenible de transformación a ser una sociedad en paz? No ligada necesariamente a los acuerdos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debemos hacer? Bueno, es una pregunta muy retadora. Yo me voy a atrever como a proponer dos formas. Y lo primero que quería decir es que el poder del ejemplo es enorme. Entonces, la primera forma es haciendo. Hay mucho discurso, pero se necesita mucha coherencia. Y creo que el ejemplo jala mucho más que el discurso. Y obrar así, oponernos cuando las cosas no se hacen como debiera ser asertivos y atrevernos a gestionar eso de manera deliberada es una forma. Y ahí voy a conectar con la importancia que tiene esta norma de la que estamos conversando hoy. Realmente esto no es algo que uno, como comprar una camisa, no es que yo salga y compre una camisa y me la ponga y quede perfecto en cultura de paz. O sea, realmente esto es un camino, porque lo que nos pasó en tantos años no se arregla en 2 horas. Es la decisión personal de escoger un camino que creemos que es mejor que el que traíamos. Y cuando uno escoge un camino, si tiene una norma que le ayude a hacerlo de forma organizada, deliberada, con verificación, con mejoramiento y a repetirlo de manera sistémica, es más probable que lo logre. Si yo quiero ir a Buenaventura y arranco para Cartagena y no tengo ningún control, por muy rápido que ande no llego, ¿sí? Pero si tengo una carta, un mapa, un punto de control que me ayude a ver si lo que estoy haciendo produce los resultados y donde yo puedo tener acciones correctivas, puedo aprender de otro, puedo medir mi avance, puedo compararme con otros que son referentes, es más probable que llegue. Entonces yo diría, humildemente, desde un punto de vista muy pragmático, que la forma es haciendo, ya sabemos, la mayoría de nosotros sabe qué es lo que hay que hacer, es hacerlo, pero hacerlo no como un parche aislado, sino hacerlo como la elección de un camino y apoyarnos en herramientas como esta norma que nos permita medir si vamos bien o no y hacerlo de forma organizada. Entonces, eso es lo que yo pudiera apuntar. Seguramente el padre de Ru tiene cosas mucho más profundas que esto tan pragmático que yo estoy diciendo. Yo estoy muy de acuerdo y quisiera decir que lo primero, yo sí estoy absolutamente convencido que lo primero es el ejemplo. El ejemplo de los líderes empresariales es lo primero que mueve al interior de la empresa y para el país. Pero quisiera ser más específico. Un buen líder pues logra justamente este desarrollo de un trato horizontal en la empresa, manteniendo la disciplina que necesita el organigrama de la empresa para que las cosas anden, un entusiasmo general, pero hay momentos en que realmente un buen líder en una empresa o en cualquier parte hace saltar el nivel de las cosas y eso aparece en los momentos del sufrimiento humano, en el momento en que muere el familiar de un trabajador, en el momento en que ocurre alguna cosa inesperada que pone en riesgo o en peligro a una persona de la empresa y
el presidente de la empresa, el gerente de la empresa, para que esto funcione, se pone en primer plano y dice, pues esto es conmigo, e inmediatamente toda la gente de la empresa cae en la cuenta que lo que importa ahí es el ser humano, como ocurre lo mismo en un territorio. Es un problema muy importante para la iglesia. Si matan a una persona, y tenemos pastores de la iglesia, lo primero que tiene que hacer el pastor no necesita estar en primer plano, las ovejas saben dónde están las sombras buenas y las aguas buenas y los pastos buenos, pero cuando venga el lobo que puede ser la Bacrim, o puede ser la guerrilla, o pueden ser los paramilitares, el pastor tiene que salir y tiene que decir, no, aquí estoy, estas ovejas son mías, ellas me conocen por mi nombre, yo las conozco. Inmediatamente la gente siente, nosotros no estamos solos, este país lo estamos construyendo entre muchos. El ejemplo tiene que saltar es allí, en los sitios límites. Si nos quedamos en silencio en los sitios límites, puede ser que a nivel diario el gerente sea un gran coordinador de las operaciones hacia la paz, pero si se pierde esos momentos humanos, no da el punto, es decir, no logra que la empresa le entienda lo que quiere significar. La segunda cosa que yo veo muy importante es ratos de silencio. Yo creo que lo estábamos comentando antes, los dos, a mí me parece genial las empresas que establecen que dentro de las 8 horas de trabajo, y creo que si eso no lo ponen aquí, no me parece tan fácil conseguir lo que pretenden. Cuando se proponen que durante esas 8 horas de trabajo que todo el mundo tiene que cumplir, la persona en el cumplimiento de su tarea tiene que dedicar 20 minutos al silencio, pero realmente encontrarse consigo mismo, para realmente comprender cuál es su misión en la vida, desde dónde se mueve para enfrentar los riesgos de todos los días. Porque esas son las cosas, ese silencio es el que fortalece el carácter, clarifica la visión, permite entender estas cosas de los valores. Uno posiblemente no le puede decir a la persona la forma de hacerlo, cada uno tiene su manera, oyendo música clásica, leyendo los poetas que le dan sentido, leyendo los filósofos que les convencen, haciendo oración, leyendo la Biblia. Pero ese rato de silencio es importantísimo para elevar la productividad total humana en una empresa, si no, la ráfaga de las horas desbarata la posibilidad de la profundidad en la vida cotidiana de la empresa. Y lo tercero, pues estando en una universidad, el elemento de conocimiento, las capacidades formadas, el entrenamiento de las personas que llegan a la empresa, la comprensión y el estudio de lo que está pasando en el país, pero de los desafíos y de los riesgos que tiene cada uno de los miembros de la empresa donde está, pues me parece que son importantísimos. Entonces, volvemos a una palabra que ya hemos mencionado reiterativamente y es que suponemos a la humanización. El llamado es a humanizarnos mucho más. Suena un poco raro, pero es como parar del día a día, olvidarnos del buscar el por qué y dejar de ser víctimas para empezar a reconstruir esa narrativa desde lo que yo puedo aportar y lo que yo puedo hacer. Pues les quiero dar a ustedes dos las gracias. Creo que esta norma nos ha invitado a reflexionar en lo que podemos avanzar en las compañías, nos hace una invitación a reflexionar en cuál es el rol en la sociedad que tiene hoy en día la empresa, no importa el tamaño, no importa en dónde esté ubicada, no importa que esté en los lugares del conflicto del territorio, puede estar aquí, pero cómo recibe esas personas, cómo entra en este entramado para lograr que realmente nos definamos como una sociedad en paz. Y una sociedad en paz, esa es la invitación que nos estamos haciendo hoy, es a reflexionar desde mí mismo, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y antes de buscar un culpable, comprender qué puedo hacer para que realmente cambie el imaginario y avancemos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea.